buenas tardes. Vamos a ir empezando ya. Hemos dado los 5 minutos de cortesía y vamos a empezar ya con este bonito acto. Hoy, como le comentaba don Alfredo, debuto con Picadores, con tanta gente. Para los que no me conocen, soy Jesús Gallego, vicepresidente del casino y nuevo responsable deportivo. Y actúo, lógicamente, en nombre de la Junta Directiva y en nombre de nuestro presidente, don Fernando Guidazú. Y en el acto de hoy va a ser don Juan Manuel Clemente Orihuel, un gran casinista, no solamente un gran ajedrecista, sino un gran casinista que actúa en todos los eventos posibles y la verdad es que bastante conocido por todos nosotros. Es licenciado en Ciencias Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid, doctorado en Programa de Banca y Bolsa también por la Universidad Autónoma de Madrid, máster MBA en Dirección y Organización de Empresas por el Instituto de Empresa de Madrid, por el IE, y tiene 2 cursos de Derecho por la UNED. Y en su experiencia profesional también dilatada, director de la oficina de Caja Madrid a los 23 años, como muy jovencito, director de zona de Arturo Soria en Madrid, monitor en el proceso de selección de accesos a directivos en materia de organización y monitor de ajedrez para niños de la Casa de Ajedrez. Y hecha la presentación, le paso a don Alfredo Gómez Gil ya el seguimiento del acto. Muchísimas gracias. Permítame primero que haga un preparéntesis, porque quiero expresar un sincero y profundísimo recuerdo a nuestra consocia, la conocida escritora, catedrática, investigadora y humanista de categoría internacional, Consuelo Jiménez de Cisneros, fallecida el pasado agosto en Lugo, ya que el 9 de enero de este pasado año, del actual año, nos dio en este mismo ciclo de nuestros socios la conferencia titulada Marco Polo y el libro de las maravillas. Consuelo, con respeto y amor, con nosotros estás aquí. Bien, iniciamos esta gran, digo yo gran porque me gusta muchísimo, me gusta hasta el título, El ajedrez o esa pasión por los cuadrados blancos y negros, de nuestro querido amigo Juan Manuel Clemente Orihuel, que nace en Madrid y con respeto enorme de nosotros, de una familia madrileña, además tienen 3 hermanos, todos madrileños, y a los 16 años comenzó a trabajar en Caja Madrid, donde ha desarrollado toda su vida profesional con efectiva dedicación y merecido reconocimiento, como lo demuestra el que a los 23 años ya era director de oficina, sabiendo compatibilizar su trabajo con los estudios hasta los 30 años, continuando su formación con los más adecuados y modernos cursos monográficos de crecimiento personal y habilidades sociales, como de actualización económica. Juan Manuel es un firme convencido de la formación continuada durante toda la vida y como persona entusiasta y optimista acepta los retos y coordina su consecución. Lleva 30 años como socio desde que paulatinamente inició su vida casinista, pero ha ido incrementando sus actividades y hoy está plena y profundamente integrado en la vida, en esta vida casinista, un continuo y ejemplar diario del que su amistad y todos con honor y camaradería nos honra frecuentemente con sus visitas al gimnasio, visitas a estancias, ejercicios, los conciertos, las fiestas, el restaurante y hasta ha participado en los bailes de salón, sevillanas, clases de ajedrez y en cuanto a lo que actualmente nos atañe, siendo un singular experto en ese excepcional juego de mesa entre 2 personas que se practica sobre un damero en el que se disponen las 16
piezas de cada jugador, desiguales en importancia y valor, que se desplazan y comen las del contrario según ciertas reglas de este intelectual deporte que es el ajedrez, del que el gran inolvidable Arturo Pomar jugó en este nuestro casino desde su infancia en diversas ocasiones. Tras aprobar mi propuesta, debo de señalarles, el entonces presidente Mariano Turiel de Castro, nuestro gran amigo Juan Manuel, plasma la esencia ahora de este ciclo de nuestros socios, que se inició en febrero de 2015 y que cumple hoy su sesión número 60. Querido consocio, tu palabra. Buenas tardes, señor Gallego, ilustrísimo señor Gómez Gil. Gracias. Queridos consocios, familiares, amigos, cuando mi amigo Iñaki me propuso dar una conferencia dentro del ciclo de nuestros socios, me pareció una buena idea. Y en lo que no dudé es sobre el tema sobre el que quería dar dicha conferencia, que es el ajedrez, que es una de mis pasiones. Y cuando uno se pone a prepararla, bueno, la verdad es que cuando uno se pone a prepararla, lo primero que piensa es ¿por qué me habré metido en este follón? ¿Verdad, Julia? Pero, en serio, cuando uno se pone a prepararla, se da cuenta que entre los asistentes habrá personas que juegan muy bien al ajedrez, personas que incluso están federados, que juegan habitualmente torneos, personas que conocen las aperturas, el mediojuego, la teoría de finales, la estrategia, la táctica, y por contra habrá personas que solo sepan mover las piezas o incluso ni eso. Entonces, el reto de esta conferencia es que les sea de interés a todos ustedes, o por lo menos que no les aburra. Y por otro lado, me dijo mi amiga Marisa que fuera breve, porque ellos forman parte de un grupo de bailes del salón aquí en el casino y que empiezan su actividad a las 8. Y voy a ser breve. La conferencia va a durar un poquito más de una hora. Y bueno, sin más preámbulos, pues empezamos. ¿De qué voy a hablar durante esta conferencia? Pues voy a hablar, en primer lugar, haré una breve introducción al ajedrez, luego hablaré de la historia del ajedrez, continuaré hablando de la influencia que ha tenido el ajedrez en la política, luego pasaré a hablar del ajedrez, de los efectos que tiene el ajedrez en los niños, continuaré hablando de los efectos que tiene el ajedrez en las personas mayores y para acabar, y como no puede ser de otra manera, pues hablaré del ajedrez dentro de nuestro Real Casino. Bueno, comenzamos. El ajedrez, según Isaac Linder, reúne orgánicamente elementos de arte, ciencia y deporte que a lo largo de los siglos han constituido parte inalienable de la cultura y civilización mundial. El ajedrez, en su esencia, tiene una base matemática. Estimula las actividades del conocimiento, permite la transferencia a la vida cotidiana y estimula la ética y es educativo, pues desarrolla numerosos valores. El ajedrez ha sido practicado principalmente por las clases dominantes y que tenían alto poder económico, pues eran las que tenían mayor educación. En la práctica se ha popularizado. También el ajedrez formó parte de una de las 7 artes que tenía que dominar un noble o un guerrero para convertirse en caballero. Existe también una estrecha relación entre el ajedrez y la psicología, pues en el ajedrez convergen muchos procesos del pensamiento, como son el pensamiento abstracto y lógico, la imaginación, la senso-percepción y la memoria con un alto grado y poder de concentración.
Según Spassky, el ajedrez es ante todo un juego en el que se ponen de manifiesto la imaginación, el carácter y la voluntad. Están presentes también en el ajedrez procesos afectivos motivacionales como son las emociones, los sentimientos, los estados de tensión y ánimo, los intereses y la autovaloración. Durante la partida, la persona además debe enfrentarse a un respeto por las normas, a la elección del movimiento, el cual exige la valoración de numerosas alternativas, la experimentación de la incertidumbre, la reflexión, la duda y la indecisión, la asimilación de la victoria y el fracaso y el autocontrol. Según Rubén Fine, en el ajedrez el individuo aprende a pensar, razonar, reflexionar sobre la información que recibe, interpretar la realidad, reconstruirla y transformarla. En resumen, y para acabar este primer apartado, podemos decir que el ajedrez ayuda a la formación integral de la personalidad del sujeto. Bueno, y después de esta breve introducción del ajedrez, vamos a meternos y vamos a imbuirnos en su historia. Comenzaré diciendo que en hallazgos arqueológicos en Mesopotamia y en Pakistán se encontraron ya hace 3.000 años juegos de tableros cuadriculados. De fecha posterior se han encontrado pinturas y bajorrelieves egipcios de la reina Nefertiti jugando a algo parecido al ajedrez con el faraón Ramsés III. Pero el ajedrez no es el juego de tablero más antiguo que se conoce. Este es el Go chino, que tiene una antigüedad de 2.500 años, pues hay evidencias del siglo IV a.C. El antecedente directo del ajedrez, tal y como lo conocemos hoy, se dio en lo que es la India, en un juego llamado chaturanga, documentado a partir del siglo VI. El chaturanga se jugaba en un tablero de 64 casillas llamado astapala, sobre el que cada jugador movía por turnos una serie de figuras que representaban los 4 estamentos de un ejército de aquella época. Es decir, la infantería, la caballería, los elefantes y los carros. De ahí el nombre sánscrito de chaturanga. Chatu, 4, danga, miembros. A estas piezas bélicas se sumaban el rey o rajá y el consejero o mantri. Las posiciones de las piezas y sus movimientos guardaban semejanza con el ajedrez moderno. El objetivo de cada jugador era, pues, apoderarse del rey contrario. Se discute, y se ha discutido, si era un juego para 2 o 4 jugadores, pero al final la opción más extendida es la primera. En el siglo VII, el chaturanga se expandió al mundo persa, donde tomó el nombre de chatrang. De los persas pasó a los árabes, que conservaron el nombre jugándose en un tablero de un solo color, de tela o de papel. Hay una leyenda árabe del año 934, llamada Al-Masudi, que atribuye la paternidad del ajedrez al sabio Sisa ben Dahir, el cual, deseoso de distraer a su soberano, que estaba quejado de un profundo aburrimiento, ideó el ajedrez. Y el soberano, muy satisfecho y contento de que le hubiera quitado el aburrimiento, le dijo que pidiera lo que quisiera. Y el sabio Sisa, después de pensarlo, dijo: pues quiero 1 grano de trigo por la primera casilla, 2 granos por la segunda, 4 por la tercera, 16 por la cuarta, y así sucesivamente hasta las 64 casillas, lo que le hizo inmensamente rico. Pero bueno, volviendo a la historia, nos habíamos quedado que el ajedrez pasa de los persas a los árabes. Con la expansión del Imperio Árabe se produjo la introducción del ajedrez en otros territorios. Una de las vías fue a través de Al-Ándalus, a partir del siglo IX.
Unas fuentes indican que fue introducido en Al-Ándalus por el músico y cantor persa Firiaf en el siglo IX, quien arribó a Algeciras en el año 821. Por cierto, Maynit, la que es hoy Madrid, fue fundada en el año 865 por el emir Muhammad I, que también jugaba al ajedrez. A través de Al-Ándalus, los mozárabes llevaron el juego a los reinos cristianos del norte de España y del sur de Francia, como lo atestiguan varios juegos que han llegado hasta nosotros. Los bolos de San Genadio son las primeras evidencias arqueológicas de ajedrez en suelo europeo. Son piezas datadas en el siglo IX y originarias del monasterio Santiago de Penalba. Fueron traídas por mozárabes al Reino de León y se conservan 4 piezas, 2 torres, un caballo y un alfil talladas en cuerno de cabra. Otras en marfil pertenecieron al obispo benedictino Genaro de Astorga, de quien se dice que estudió ajedrez al comenzar a vivir como eremita en una cueva del Valle del Silencio, en la comarca del Bierzo. Su coetáneo, San Rosendo, fue enterrado con su ajedrez de cristal, del que se conservan en la actualidad 8 piezas en la Catedral de Orense. También en Ager Lleida se encontró un juego de piezas de cristal que perteneció al señor de la ciudad y a su esposa, y que donaron a la iglesia de San Egidio en 1058. Por último, una torre encontrada aquí en Madrid, en una excavación cerca de la antigua muralla, y que se encuentra en la actualidad en el Museo Arqueológico Nacional y datada del siglo X-XI, llama la atención por el material que se utilizó en su talla, la esteatita, que luego se cocía para incrementar su dureza, que es un material que estaba al alcance del pueblo, a diferencia de todos los que hemos mencionado anteriormente, el marfil, el cristal, el cuerno de cabra, por lo que su propietario pudo ser una persona más humilde. También hay registros de otras piezas donadas a iglesias y monasterios en el norte de España y sur de Francia. Además de la expansión del ajedrez a través de Al-Ándalus, hubo otras vías de introducción en Europa. A Rusia llegó a través de la vía comercial del Volga, mencionándose ya en poemas de aquella época como un juego muy popular. Los vikingos llegaron al ajedrez al noreste de Europa, como lo demuestran un juego de ajedrez de origen escandinavo que se ha encontrado en una tumba vikinga en el sur de Bretaña. El ajedrez llegó a Alemania en el siglo XI, igual que a Italia, a Inglaterra e Irlanda y, en definitiva, al resto de Europa. En la literatura, el poeta persa Ferdusí cuenta en su obra El libro de los reyes en el siglo X que el chaturanga tiene su origen debido a una polémica surgida tras una guerra de sucesión al trono entre 2 hermanos. Para resolverla, un grupo de sabios decidió reproducir la batalla, colocando en el suelo de escaques de teca oscura y marfil blanco 2 filas de estatuillas que representaban los infantes, y atrás, colocados de manera ordenada, el rey, su general, 2 elefantes, 2 carros y 2 caballeros con sus correspondientes equinos. A cada estatuilla se le atribuyó el papel que habían representado en la batalla y lo representaron mediante movimientos sobre las casillas. Así, el general no podía alejarse más de un movimiento de su rey. Los elefantes podían mover tres casillas en vertical. Los caballeros podían mover 3 casillas en horizontal. Y los infantes podían mover únicamente una casilla al frente. Esta, en principio, según el poeta Ferdusí, es el origen del chaturanga. En España
el poema Versos sobre el juego del ajedrez, escrito por el rabino español Abraham Ben Meir a finales del siglo IX, es la primera obra de la que tenemos testimonio. En otra obra medieval, escrita por el judío converso Pedro Alfonso, llamada Disciplina Clericalis, se hacía mención a que el ajedrez era una de las 7 artes que tenía que dominar un caballero, como hemos mencionado anteriormente. La obra más importante de la época es el libro de los juegos del ajedrez, dados y tablas, que fue encargada por Alfonso X en 1283, a la que calificó de instrumento muy útil para la buena convivencia entre musulmanes, judíos y cristianos. Contiene 103 problemas del ajedrez, descripción de la filosofía del ajedrez, sus reglas, movimientos y valor relativo de cada pieza. Una de las ilustraciones contiene a Eduardo I de Inglaterra con su prometida Leonor de Castilla. El ajedrez, durante esa época, era un juego reservado a la nobleza y a la realeza. Entre los personajes ilustres que jugaron al ajedrez destaca Ricardo Corazón de León, del que una leyenda dice que le enseñó a jugar Saladino en una de las cruzadas. También Felipe II de Francia y Alfonso X de Castilla. La Iglesia condenó al ajedrez por considerarlo juego de azar. En el año 1058, el Papa San Pedro Damián encontró al obispo de Florencia jugando al ajedrez y le amonestó por ello. El obispo dijo que una cosa era jugar al ajedrez y otra diferente, los dados, pero al final acató la amonestación e hizo penitencia. El concilio de 1212 volvió a prohibir el ajedrez por considerarlo un pasatiempo y un juego de apuestas. Durante la Edad Media se adaptaron las piezas a la realidad de cada país. Los alfiles se convirtieron en arqueros en Castilla, en bufones en Francia, los elefantes en clérigos en Italia, los carros en torres y los peones se convirtieron en infantes que simulaban el avance de la infantería feudal. En el siglo XV se produjeron cambios en las reglas del ajedrez, configurándolo tal y como lo conocemos en la actualidad. Al expulsar los reyes católicos a los judíos en 1492, contribuyeron a divulgar las nuevas reglas por toda Europa. En primer lugar, se cambió al débil alferza por la poderosa dama, dotándole de la movilidad que la conocemos en la actualidad. Llama la atención la irrupción de una mujer en un juego bélico que estaba totalmente copado por hombres. La explicación puede deberse a la influencia y el poder que tenía Isabel la Católica en aquella época. Además de incorporar la dama y dotarla de más movilidad, se incorporaron también los enroques, el movimiento doble de los peones en la salida, el comer al paso y, en definitiva, todas las reglas del ajedrez tal y como lo conocemos en la actualidad. Este cambio de reglas en el siglo XV vino acompañado de multitud de tratados que enseñan las reglas del nuevo juego, especialmente en España y en Italia. El primero es un poema valenciano de 1475 llamado Escaques de Amor, que decía que nuestro juego quiere adornarse de un estilo nuevo y sorprendente para el que lo mira, pues realza la dignidad de la reina, otorgándole la espada, el cetro y el trono. Consta de 64 estrofas y relata una partida alegórica. Otras obras del mismo tipo fueron las escritas en 1480 por el farmacéutico portugués Pedro Damião, texto que fue destruido en 1811 en la guerra contra Napoleón. Y la repetición de Amores y arte del ajedrez, de Luis Ramírez de Lucena en 1497, que es el manuscrito más antiguo que se conserva. Contiene 150 problemas de ajedrez y el análisis de 11 aperturas, consideradas como las mejores en España, Italia y Francia.
Hoy en día todavía se utiliza lo que se llama el puente de Lucena o la posición de Lucena, que son una serie de movimientos que se realizan en un final de torre y peón. Y por último, el libro La invención liberal y arte del juego del ajedrez, de 1561, del clérigo Ruy López de Segura. Ruy López nació en Zafra en 1540 en una familia acomodada. Se ordenó sacerdote y ejerció de párroco en Zafra y más tarde fue confesor y consejero de Felipe II. Desde corta edad fue muy aficionado al ajedrez. En 1560 viajó a Roma para la elección del Papa Pío IV. Allí se enfrentó con tan solo 20 años a todos los mejores ajedrecistas italianos, derrotándolos a todos. En 1561, como hemos dicho, publica su libro de la invención liberal y arte del juego del ajedrez, que según el propio Ruy López era muy útil y provechosa para los que de nuevo quisieren aprender a jugarlo, como para los que ya lo saben jugar. Esta obra está considerada como base fundamental de la teoría ajedrecística. El libro tiene dos partes. La primera trata del paralelismo entre el ajedrez y la guerra y está plagado de consejos de lo más curiosos. Por ejemplo, cuando se porna a jugar, si fuere el día claro y al sol, procure que el enemigo tenga el sol de cara porque le ciegue, y si fuera oscuro y se jugare con lumbre, hacer que la tenga a la mano derecha porque le perturbe la vista y la mano derecha que trae por el tablero le haga sombra, de modo que no vea bien dónde juega las piezas. En la segunda parte, que trata de la técnica del juego, analiza una serie de aperturas, entre ellas la novena, que lleva su nombre, la apertura Ruy López, y que ha sido jugada por todos los campeones del mundo sin excepción y que probablemente es la apertura más antigua que se conoce. Felipe II, que era rey en aquella época, convocó por primera vez en la historia un campeonato del mundo de ajedrez, celebrado en tierras hispanas. Fue ganado por Ruy López, por lo que se le puede considerar el primer campeón del mundo oficioso de ajedrez. En 1573, Ruy López vuelve a viajar a Roma, esta vez para visitar al Papa Gregorio XIII, y vuelve a derrotar a todos los mejores jugadores del mundo, entre ellos a Giovanni Leonardo da Cutri, apodado Il Putino. En agosto de 1575, Felipe II organiza el primer torneo internacional de la ciudad de Madrid y participan los españoles Ruy López y Alfonso Cerón, y los italianos Leonardo da Cutri, Il Putino, y Paolo Boi, siendo el vencedor el que ganara 3 partidas. Il Putino, aunque perdió las 2 primeras partidas contra Ruy López, ganó las 3 restantes, proclamándose vencedor y obteniendo como premio 1000 ducados, un manto de armiño, una joya, la exención para el cereal de su ciudad natal, para la exención de impuestos del cereal de su ciudad natal da Cutri durante 20 años y una carta de recomendación y de felicitaciones para don Juan de Austria, que en aquel momento era el regente de Italia. Se cuenta también que un hermano del Putino fue detenido, fue apresado por unos piratas sarracenos en uno de sus viajes. Il Putino se puso en contacto con el jefe de los piratas y se dio cuenta, para negociar el rescate, y se dio cuenta que también le gustaba jugar al ajedrez, por lo que le retó una partida. De tal manera que si ganaba Il Putino, pues liberaría a su hermano, y si ganaba el jefe de los piratas, pagaría 4 veces el rescate, el importe del rescate. Pues ganó Il Putino y liberó a su hermano gratis.
Esta victoria del putino sobre Ruy López supuso el cambio de hegemonía del ajedrez de España a Italia. En el siglo XVII, los franceses desbancaron a los italianos en dicha hegemonía, y más adelante, en el siglo XVIII, los ingleses desbancaron a los franceses al empezar a popularizarse el ajedrez y a jugarse en universidades y en cafés. A principios del siglo XIX, todos los grandes maestros de ajedrez eran franceses, que hicieron del Café Regence de París el centro mundial del juego. Entre otras personas ilustres que acudieron al Café Regence, se dice que era un visitante asiduo Napoleón Bonaparte. Otras capitales le disputaban el cetro a París, como Londres y Viena. Y en estos momentos empiezan a aparecer los grandes nombres del ajedrez mundial. Entre ellos, el matemático Adolf Anderssen, que está considerado como el primer campeón mundial de ajedrez de la era moderna, que se consagró en el primer torneo internacional que se celebró en Londres en 1851. Otros nombres de la época son Paul Charles Murphy, considerado por algunos el mejor ajedrecista estadounidense de todos los tiempos, con permiso de Bobby Fischer, del que hablaré más tarde. La escuela romántica aparece en 1850 con la época de grandes descubrimientos científicos. Las características de esta escuela son el juego brillante y agresivo, pero carente de solidez. Los gambitos, que tanto le gustan a mi amigo Carlos, son propios de esta época. Para la gente que no sepa lo que es un gambito, es la entrega de un peón por un mejor desarrollo de piezas. El reloj se incorpora al juego del ajedrez en la segunda mitad del siglo XIX, para evitar que las partidas fueran interminables, al no existir un tiempo límite ni por movimiento ni por finalización de la partida. Dos ejemplos de estos son el primero, con ocasión del match que disputaron la Bourdonnais contra McDonnell, dos de los maestros más fuertes en aquel momento, que se disputó en el Westminster Chess Club de Londres en 1834. El inglés necesitó en repetidas ocasiones más de hora y media para realizar sus movimientos. La Bourdonnais, ya totalmente aburrido y cansado, expresó su disgusto con sonoras carcajadas y conversaciones. También se cuenta que Staunton abandonó el match contra Williams en 1850. Williams, que conocía el mal carácter de Staunton, optó por utilizar mucho tiempo para realizar sus jugadas. En algunas ocasiones, 2 horas y media para realizar un movimiento, por lo que las partidas se prolongaban días y días y días. Staunton, cansado de las estratagemas de su rival, optó por abandonar el match. El primer reloj de ajedrez se usó en Londres en 1862 y fue de arena. En 1883, Thomas Wilson inventó el reloj mecánico, que fue perfeccionado por Wenhoff en 1900. A finales del siglo XX aparecieron los primeros relojes digitales, obligados por los nuevos ritmos del juego, especialmente por aquellos que tenían incremento por jugada. Aquellos que no sepan lo que es el incremento de jugada, en la liga madrileña las partidas se juegan, cada uno de los jugadores tiene para acabar la partida 1 hora y media más 30 segundos de incremento. Eso significa que cuando el jugador hace un movimiento, se incrementan a su reloj 30 segundos, al tiempo del que dispone. El siglo XX comenzó con el reinado del prusiano Emanuel Lasker, que sustituyó a Steinitz en el cetro mundial y que hoy sigue ostentando el récord de 27 años consecutivos como campeón mundial, entre 1894 y 1921. Hasta el siglo XX, el ajedrez no contó en el mundo.
En 1888 nace en La Habana, en Cuba, que entonces era española, por lo que podemos presumir, José Raúl Capablanca, que pasó su infancia también en España. Capablanca, que es considerado por muchos el mejor ajedrecista de la historia, derrotó a Lasker en 1921 y mantuvo su reinado hasta 1927, fecha en la que fue derrotado por Alekhine, empezando aquí la supremacía soviética, que se mantuvo durante casi todo el siglo XX. Con la influencia de Capablanca, aumentó en España el gusto por el ajedrez, sobre todo de la mano del militar Manuel Golmayo, que fue campeón de España durante 28 años, entre 1902 y 1930. En 1927 se creó la Federación Española de Ajedrez, pero no fue hasta después de la Guerra Civil cuando el ajedrez se popularizó en España. En ello tuvo influencia el campeón del mundo Alekhine, que recorrió varias veces España dando simultáneas y jugando torneos internacionales. Decir que en el casino estuvo varias veces dando partidas de exhibición. También contribuyó a su propagación el niño prodigio Arturito Pomar, que con tan solo 14 años fue campeón de España y que probablemente la falta de medios económicos le impidió tener una carrera más exitosa. Pues hizo tablas con Fischer y con Alekhine y ganó a Capablanca. De igual manera, contribuyó a popularizar el ajedrez, el llamado por los analistas match del siglo, que enfrentó en los años 70, en plena Guerra Fría, al soviético Boris Spassky contra el estadounidense Bobby Fischer, que ostenta el récord de 20 partidas consecutivas ganadas a grandes maestros en la élite. Del match del siglo hablaré más tarde. El dominio soviético durante la segunda mitad del siglo XX no se da en la actualidad, pues en el siglo XXI apareció el noruego Magnus Carlsen, que con tan solo 13 años de edad fue el más joven en alcanzar el título de Gran Maestro, luego batido por el Gran Maestro Karyakin con 12 años y 7 meses. A los 19 años, Carlsen fue el jugador más joven en alcanzar el número 1 mundial y a los 22 años, 11 meses y 23 días se proclamó campeón del mundo, siendo el segundo campeón más joven de la historia por detrás de Garry Kasparov. Este título mundial lo mantuvo durante 8 años, renunciando a defenderlo. También ostenta el título de mayor elo, con 2.882 puntos en 2014. Para la gente que no sepa lo que es el elo, es un sistema de puntuación que mide el nivel de ajedrez de cada persona. Actualmente, otras potencias están pisando fuerte, como China, que tiene al campeón mundial actual, Ding Liren, e India, que metió a 4 grandes maestros en el último torneo de candidatos. Entre ellos, a Guqués, que ganó el torneo con tan solo 17 años, convirtiéndose en el maestro más joven en ganar dicho torneo, y que se enfrentará próximamente a Ding Liren por el cetro mundial. Ahora, también el mundo del ajedrez mira a Argentina, donde Faustino Oro, con tan solo 10 años de edad, se ha convertido en el ajedrecista más joven de la historia en conseguir el título de maestro internacional. En cuanto a torneos internacionales en el mundo, han pasado de celebrarse 4 en el año 1923 a varios miles en la actualidad. En España se celebran varios torneos, el de Barcelona, el Magistral de León y, sobre todo, el de Linares, que ha sido considerado como el Wimbledon del ajedrez y que, aunque en los últimos años ha bajado su popularidad, parece que lo están relanzando de nuevo. También hemos sido sede en varias ocasiones de las
de la Olimpiada de Ajedrez, prestigioso torneo por equipos que reúne a los mejores jugadores de cada país. Por cierto, acaban de finalizar las Olimpiadas este año de ajedrez y España ha conseguido un muy meritorio 10º puesto en el equipo masculino y un extraordinario 4º puesto, empatados a puntos con las terceras, en el equipo femenino. Como curiosidad, hay que mencionar el Torneo Internacional de Alcubierre, de un pueblo en los Monegros de tan solo 377 habitantes, al que han acudido campeones mundiales como Boris Spassky, Anatoly Karpov, Judith Polgar. En la escuela de ajedrez del pueblo pues está apuntado el 10% de la población. Y se da la particularidad que en los bares y cafés, en vez de jugar al mus y dominó, pues lo que se juega es al ajedrez. Bueno, en otro orden de cosas, el ajedrez ha llamado la atención de la inteligencia artificial desde sus orígenes. Y a finales del siglo XX se construyeron poderosas supercomputadoras que fueran capaces de derrotar a grandes maestros. El entonces campeón del mundo, Garry Kasparov, se había enfrentado en repetidas ocasiones a las máquinas, derrotándolas siempre hasta que en 1997 IBM diseñó Deep Blue, una supercomputadora que fue capaz de derrotar al campeón del mundo, aunque luego el campeón del mundo, Kasparov, acabó ganando el match. Esta victoria de la máquina marcó un hito entre la historia del ajedrez y la inteligencia artificial. También como curiosidad, la primera partida entre la Tierra y la Estación Espacial Internacional se celebró en 1990 y acabó en tablas. Bueno, y llegados a este punto, cabría preguntarse, ¿cuál es el futuro del ajedrez? ¿Sufrirá un nuevo cambio de reglas como la del siglo XV? Bobby Fischer estaba en contra de los análisis caseros y la memorización de las aperturas, que sufrió durante el más del siglo, que ya lo enuncié antes y que desarrollaré más adelante. Y quería fomentar la creatividad y la improvisación, por lo que ideó una variante del ajedrez, el ajedrez 960. La principal diferencia que tiene es que cambia la disposición de las piezas, dado que se colocan de manera aleatoria en la primera fila, permaneciendo igual los peones. El número 960 se debe al número de combinaciones con las que se puede iniciar la partida. Fischer consideraba el ajedrez 960 como el futuro de nuestro juego, ya que creía que el ajedrez clásico estaba perdiendo su esencia por culpa de los análisis caseros y la memorización de las aperturas. Aquí, la preparación de las aperturas deja de ser relevante, siendo la creatividad, el conocimiento de los principios generales y su cálculo lo realmente importante. Decir que en 2019 el gran maestro Wesley Zhou se proclamó el primer campeón de esta modalidad. Bueno, pues después de dar un paseo por la historia, voy a hacer una incursión en la influencia que ha tenido el ajedrez en la política. Voy a empezar este apartado diciendo que en el propio lenguaje político se recurre a expresiones ajedrecísticas, como poner en jaque cuando un político arrincona a su adversario, como enrocarse cuando el político está dispuesto a defenderse y a presentar batalla, mover ficha, etcétera, etcétera. La metáfora de la política como una partida de ajedrez cobra sentido si revisamos el devenir del noble juego a lo largo de la historia. Si retrocedemos varios siglos, el califa Al-Ma'mún mató a su hermano Muhammad Harun en el año 813, conquistando Bagdad, porque este último había descuidado las defensas
al estar jugando una partida de ajedrez con su eunuco. Benjamin Franklin escribió un ensayo ya en 1779 sobre la moral del ajedrez, que dice que la vida es una especie de ajedrez. El juego está tan lleno de acontecimientos que uno mismo se impulsa a jugar la partida, hasta que en la última jugada pones la esperanza en la victoria gracias a tus propias capacidades. El primer presidente estadounidense, George Washington, amaba el ajedrez y se cuenta también que su adversario en la Guerra de la Independencia, el coronel Johann G. Rall, también. De hecho, perdió la batalla de Trenton el coronel Rall, que además resultó crucial para el devenir de la guerra, al no abrir un correo que le envió un espía en el que le informaba el 25 del 12 de 1776, la noche anterior a la batalla, que había visto reunirse a las tropas del general Washington y que iban a cruzar el río Delaware y atacar de manera inminente. El coronel Rall no la abrió para no distraerse de la partida de ajedrez que estaba jugando con uno de sus oficiales, por lo que el coronel Rall guardó el correo en su bolsillo sin leerlo. Al día siguiente, Washington cruzó el río y atacó, ganando la batalla, siendo el coronel Rall apresado y al registrarle se le encontró la nota en el bolsillo sin abrirla. Si Rall no hubiera estado jugando al ajedrez y hubiera leído la nota, quizás la historia se hubiera escrito de manera muy diferente. Desde entonces, más de la mitad de los presidentes norteamericanos han jugado al ajedrez. Se cuenta también que Napoleón Bonaparte era un gran aficionado al ajedrez, aunque no era muy brillante, y visitaba asiduamente, como he dicho antes, el Café Regent de París, en donde practicaba en el tablero sus maniobras militares antes de llevarlas a la práctica en el frente. La lista de políticos y líderes mundiales aficionados al ajedrez es muy amplia y además abarca toda la gama ideológica. Arafat, Benjamin Franklin, Alfonso XIII, Fidel Castro y el Che Guevara, Primo de Rivera, Lenin, Abraham Lincoln, Winston Churchill, que sin saberlo tomaron decisiones bajo el influjo del ajedrez. En 1947, después de la Segunda Guerra Mundial, el presidente Truman dijo en un discurso en México DF que tradicionalmente las relaciones internacionales se han comparado con un juego de ajedrez, en el que cada nación trata de burlar y dar jaque mate a la otra. En China, el gobierno de Mao Zedong prohibió la práctica del ajedrez, encarcelando y multando a todo aquel que lo practicara, y mandó quemar los libros en la Plaza del Pueblo. Durante la Guerra Fría, John Fitzgerald Kennedy decía que los estadounidenses jugaban al póker mientras que los soviéticos jugaban al ajedrez. El régimen de Lenin puso mucho interés en utilizar el ajedrez como forma de elevar la cultura del pueblo y utilizarlo también como arma política en la lucha ideológica contra las potencias capitalistas. En tiempos de Stalin se distribuyeron de manera gratuita numerosos juegos. Se compraron también bastantes libros para las importantes bibliotecas públicas y se puso el ajedrez como materia optativa en todas las escuelas. Decir que en Cuba el ajedrez es obligatorio en todas las escuelas. Los estudiantes soviéticos que progresaban iban teniendo cada vez más profesores y entrenadores más especializados y competentes, y a quien se especializaba en la práctica del ajedrez se le conseguía trabajo. El ajedrez ha sido utilizado en muchas ocasiones también como método para buscar primacía entre distintos sistemas económicos y políticos. Por ejemplo, el match que comentamos anteriormente de la Bourdonnais contra MacDonald representaba a la Francia de la Revolución y a la Inglaterra imperial. Fischer contra Spassky, entre el capitalismo y el comunismo. Capablanca-Lequín
entre la América capitalista y la Europa comunista. Voy a hablar ahora del match que se enfrentó a Fischer y Spassky, que ya hemos dicho que se llama el match del siglo por los analistas. Este match lo tomó la Unión Soviética como medio para mostrar su superioridad intelectual contra el decadente Occidente, por lo que no escatimó en medios. Recordemos que en aquella época los dos bloques estaban enfrentados, con multitud de ramificaciones a lo largo del planeta. Eran los tiempos en los que hacía una década del intento de implantar misiles nucleares en Cuba, de la conquista de la carrera espacial, de la guerra de Vietnam que desangraba a Estados Unidos. El match del siglo se disputó en Reykjavik en 1972 entre Bobby Fischer, un larguirucho genial e irreverente, pero díscolo y cargado de obsesiones, que había aprendido a jugar al ajedrez a los 6 años gracias a unos juegos reunidos que le regalaron a su hermana, y que fue autodidacta, pues en aquellos momentos el ajedrez en Estados Unidos no era un juego muy popular. A los 12 años, su coeficiente intelectual era superior al de Albert Einstein. Por contra, su rival, Boris Spassky, representaba el patrón idílico de la URSS, es decir, un joven sin recursos que con la ayuda del Estado había llegado hasta la cúspide. Comenzó el match con una dura derrota que le infligió Spassky a Fischer gracias a los análisis caseros que le hicieron la pléyade de grandes maestros que le acompañaban. Fischer se resintió de la derrota y no se presentó a la segunda partida. Pero al final acabó ganando el match por 12,5 a 8,5, cuando todavía quedaban 3 partidas por jugar. Fue, por tanto, el triunfo del paradigma del capitalismo. Un joven autodidacta que triunfó por su talento frente a la poderosa maquinaria controladora y planificadora soviética. Aquí la URSS perdió momentáneamente la hegemonía que ostentaba desde 1948, en la que los campeones mundiales soviéticos como Botinnik, Brostein, le dedicaban sus victorias a Stalin como maestro y guía. Posteriormente, otros como Spassky, como Tal, Petrosian, se dedicaron al ajedrez más de manera vocacional. Bueno, decir que a Spassky, después de la derrota contra Fischer, le fueron retirados todos sus privilegios y fue tratado poco menos que como traidor, por lo que tuvo que exiliarse. Sin embargo, la última gran rivalidad, quizá la mayor de todas, fue la que enfrentó a dos soviéticos que representaban a dos épocas distintas. Anatoly Karpov, que era un militante comunista de toda la vida, defensor del antiguo régimen, mientras que Garry Kasparov era amigo personal de Boris Yeltsin y representaba la perestroika. Se enfrentaron en 144 ocasiones durante 10 años y durante ese tiempo la URSS se desintegró. Kasparov tuvo actuaciones políticas posteriores y fue declarado enemigo de Vladimir Putin, que, por cierto, también juega al ajedrez y que consiguió poner al frente de la Federación Internacional de Ajedrez al ruso Arkady Djokovic. En el libro La vida imita al ajedrez, Kasparov nos dice que las lecciones sobre desplazamientos en un tablero nos sirven para la vida y la política. Y también que, si jugamos sin objetivos a largo plazo, nuestras decisiones se convierten en reactivas y nos vemos jugando al juego de nuestro oponente. O que mientras saltamos de una cosa nueva a la siguiente, acabamos de perder el rumbo impelidos por lo que tenemos delante. El estratega debería, tanto en ajedrez como en política, empezar con un objetivo para el futuro lejano y trabajar retrocediendo hasta el presente. Un gran maestro hace los mejores movimientos
porque están basados en lo que quiere que suceda después de 10 o 15 movimientos. No es necesario que calcule las incontables variantes que surgen. Él va paso a paso hasta conseguir su objetivo. En ajedrez y en política también hay que estar dispuesto a sacrificar cosas menores para alcanzar metas mayores. La frialdad, la paciencia, la preparación, la astucia, el cálculo son determinantes cuando el reloj corre en contra, tanto en una partida de ajedrez como en una campaña electoral. Pero lo más importante es conseguir que cada pieza tenga una misión, pues en un juego colectivo, sin la función de los peones, casi nunca se puede ganar la partida. Berezinski, consejero de Seguridad Nacional del presidente Carter, que fue un notable ajedrecista, escribió en su libro El Gran Tablero Mundial que, como en ajedrez, los planificadores globales estadounidenses deben pensar en varias jugadas por adelantado. Indica también que Eurasia es el tablero de ajedrez en el que se sigue jugando la lucha por el control mundial. Esta afirmación rige los principios elementales del ajedrez, que es quien controla el centro del tablero, al final gana la partida. Iván García, que es diputado en el Parlamento Europeo desde 2019 y que fue subcampeón mundial juvenil de ajedrez en 1996, dice que conocer que existen reglas inquebrantables y tener agilidad mental son elementos comunes en el ajedrez y en la política. Y añade, el ajedrez madura el concepto de responsabilidad y fomenta el desarrollo de la visión estratégica en el marco de la política. Este pensamiento largoplacista es de gran utilidad para prever movimientos de otros agentes políticos que defienden intereses diferentes a los tuyos. Por último, y para acabar ya con este apartado, decir que el Parlamento Europeo recomendó en 2012 incorporar el ajedrez como materia optativa en las escuelas. Y la Comisión de Educación del Congreso de nuestro país elaboró un informe recomendándolo, aunque de momento solo existe en actividad extraescolar. Esta iniciativa parlamentaria también reclama que se habiliten espacios públicos en parques y bibliotecas. Bueno, y una vez acabado el apartado del ajedrez y la política, voy a hablar a continuación de los efectos beneficiosos que tiene el ajedrez en los niños. El ajedrez enseña al niño a construir su propia tabla de valores, a mantenerle alerta, a ayudarle en el desarrollo de su personalidad, a la adquisición de hábitos intelectuales, formas de trabajo, desarrollo de habilidades y capacidades intelectuales y permite también la mejor comprensión de las asignaturas. El doctor Emanuel Lasker, a principios del siglo XX, dijo ya que la misión del ajedrez en las escuelas no es la de sacar maestros del ajedrez, sino que debe ser la capacidad de pensar por sí mismo. Está científicamente demostrado que el ajedrez tiene una amplia capacidad formativa, que ayuda a la mejor comprensión y asimilación de cualquier materia, por lo que contribuye a elevar la posibilidad de aprendizaje de cualquier asignatura y que los niños sean mucho más eficaces en el ejercicio de las tareas que tengan que llevar a cabo. El proceso de enseñanza permite la resolución de problemas a través del pensamiento divergente, es decir, a descubrir lo nuevo a través de lo desconocido. Lasker dijo también que el ajedrez deberá entrar en la escuela primaria como uno de los elementos para el desarrollo de la memoria. Hay más autores que consideran que el ajedrez tiene que estar presente en el sistema educativo, puesto que favorece la capacidad del alumno de educación primaria para resolver problemas y ejecutar tareas y, en definitiva, mejorar los procesos del conocimiento. Además de lo señalado anteriormente, es una actividad social, por lo que se relacionan con personas de todo tipo y condición, lo que conlleva a favorecer el respeto y la relación e interacción entre las personas. Al niño
Le brinda la oportunidad de descubrir un mundo nuevo, alegre, lleno de fantasías, creatividad e ingenio. Le enseña una nueva forma de divertirse. Le permite educar su mente en un ambiente sano y disciplinado, desarrollando capacidades como la memoria, la concentración, el análisis, la lógica, la síntesis, el cálculo, la visión espacial y la capacidad lectora. Por lo tanto, los beneficios del ajedrez en los niños son mejora de la memoria. Deben aprender y recordar reglas y jugadas. Fomenta la concentración. Les ayudará a evitar distracciones e interrupciones en el estudio, al ser capaces de poner el foco en una única tarea. Ayuda al desarrollo del pensamiento crítico. En una partida deben analizar posibilidades, hacer síntesis y transformarlas en jugadas. Promueve el pensamiento lógico. Aprender nuevas tácticas les servirá para organizar y dar estructura a nuevos conceptos, tanto en el juego como en el estudio de asignaturas como matemáticas y lengua. Aprenden a resolver problemas y tomar decisiones. El ajedrez es muy útil para tomar decisiones con responsabilidad, midiendo las consecuencias, asumiendo los riesgos y manejando la presión. Aquí veo a mi sobrina Elena, que está muy atenta, puesto que es profesora de colegio. Desarrolla la imaginación y creatividad. Es un juego que exige el cambio y adaptación constante para prever la reacción del contrincante, barajar distintas posibilidades y crear jugadas. Socializan. El ajedrez les permite relacionarse con todo tipo de personas, sin importar origen, nacionalidad ni edad. Aprender a superarse. Su práctica les permite aprender de sus errores y superar el fracaso, enfrentándose a nuevos retos y superando situaciones complejas. Y por último, les ayuda a entender las consecuencias de sus actos. Hay diversos estudios que avalan esto. Uno realizado entre niños de 7 y 11 años encontró que el ajedrez ayuda a entender y aceptar las reglas y por las decisiones que se toman, aceptar las consecuencias de sus actos. Otro de la Universidad de La Laguna, en Tenerife, de 2012, concluyó que el uso continuado del ajedrez en niños mejora el coeficiente intelectual y la inteligencia emocional. Otro más, de las universidades de Girona y de Lleida, comprobó que los niños con que se utiliza el ajedrez como herramienta educativa mejoran su inteligencia y destacan en matemáticas y comprensión lectora. En otro de la Universidad de Treveris, en Alemania, se dividieron a niños de 9 años en 2 grupos. El grupo A recibió 3 horas semanales de matemáticas y el grupo B recibió 2 horas semanales de matemáticas y 1 de ajedrez. La investigación concluyó que el grupo B obtuvo mejores notas en matemáticas y en comprensión lectora. Robert Ferguson, por último, en un estudio que realizó, concluyó que los estudiantes que juegan al ajedrez mejoran de su capacidad de concentración y sus notas. En resumen, los beneficios del ajedrez en niños son muy amplios y van desde la mejora en el rendimiento académico, especialmente en matemáticas y comprensión lectora, al comportamiento de niños y jóvenes, favoreciendo la empatía y el respeto a los demás. El aprendizaje de ajedrez se puede iniciar pues ya a los 4 años de edad, de una manera lúdica y distendida. Conforme se van haciendo mayores y van conociendo mejor las reglas del juego y dominándolo y van sintiendo interés, se les puede animar a que poco a poco vayan compitiendo. Bueno, y una vez acabado este apartado, vamos a subir la edad y vamos a hablar del ajedrez en las personas mayores. Decir que los últimos avances en medicina y en tecnología han conseguido
que nuestro cuerpo llegue a una edad más avanzada. Pero este aumento en la esperanza de vida muchas veces no tiene consecuencia con la calidad de vida. Cada día más ancianos sufren deterioro mental y una pérdida de sus capacidades cognitivas como la memoria. Karen Van Delft, psicólogo y periodista, concluyó, tras años de estudio, que el ajedrez puede ralentizar los efectos del envejecimiento. Siempre se habla también, y está admitido por todos, que el ejercicio físico es muy beneficioso para las personas mayores. El yoga, el trekking, la natación, pero yo creo que se habla menos del ejercicio mental. Y la verdad es que el cerebro es un músculo que se debilita si no se ejercita. El ajedrez es muy beneficioso, como he dicho antes, en ciertas edades, pues ayuda a prevenir el deterioro cognitivo o bien a reducir su impacto en aquellas personas mayores a las que ya se les ha diagnosticado dicho deterioro. Entre los principales beneficios del ajedrez para las personas mayores destacan la estimulación mental. Las habilidades analíticas se mantienen activas mientras la persona envejece, lo que contribuye a retrasar el deterioro cognitivo y la pérdida de la agudeza mental. Estimulación de la capacidad de planificación y de organización. El ajedrez es un juego de estrategia que exige al jugador pensar sobre cada uno de los movimientos que va a realizar en la partida, teniendo un tiempo determinado para ello. Enseña a tomar decisiones y resolver problemas. Se enfrenta al proceso mental de plantear y ejecutar un plan ante su próximo movimiento. Entrena y fortalece la memoria, porque los mayores tienen que aprender y ejecutar las reglas del juego y las posibilidades de los movimientos. Favorece la concentración para analizar el movimiento del contrario y planificar el propio. Y uno muy importante, mejora la socialización y estimula la inteligencia social. El ajedrez a las personas mayores le brinda la oportunidad de socializar con amigos y familiares, así como conocer a nuevas personas. Esta interacción es fundamental para mantener la salud mental en la vejez. Mejora el estado de ánimo y la autoestima. Al enfrentarse a desafíos y resolver problemas en el tablero, las personas mayores experimentan un aumento en la autoconfianza y la autoestima que se ve afianzada conforme van ganando partidas con un sentido de logro y orgullo personal. Incentiva la creatividad y la imaginación al plantearse posibles movimientos y jugadas. Y por último, previene enfermedades como el Alzheimer y combate la depresión. Las personas mayores mantienen su mente ocupada y aumentan su capacidad de concentración y toma de decisiones ante los problemas de cada día, quitándoles preocupaciones que podrían acabar en depresión. Bueno, hay un estudio de la Universidad de Valencia donde se ha demostrado que la práctica de este juego interviene en la prevención del Alzheimer. Según este estudio, se seleccionaron a 120 personas con edades comprendidas entre 55 y 87 años y se dividieron en dos grupos de 60 personas. Uno de los grupos recibió clases de ajedrez durante 1 hora y media a la semana durante un año y el otro asistió a otros seminarios, pero no ajedrez. A ambos se les realizaron pruebas psicotécnicas antes, durante y después de los cursos y los resultados obtenidos fueron muy elocuentes. Durante la Olimpiada Mundial de Estambul, el periodista Leonso García explicó un estudio que está llevando a cabo durante años para probar que la práctica del ajedrez puede ser un método de prevención de enfermedades como el Alzheimer o la demencia senil, indicando además que no conoce a ningún gran maestro de ajedrez que padezca estas enfermedades.
De igual manera, también lo corrobora el profesor Pereda, que dice que el ajedrez practicado diariamente a lo largo de la vida ayuda a reducir el riesgo de Alzheimer. Para comenzar a jugar al ajedrez, pues lo primero que hay que hacer, evidentemente, es aprenderse las reglas, con amigos, con libros, por internet. Y luego apuntarse a alguna escuela, como la que tenemos aquí, en el Casino de Madrid. Posteriormente, bueno, se puede empezar a competir y, bueno, también aquí en el casino, donde existen anualmente torneos, o bien apuntarse a algún club social. Bueno, y una vez acabado este capítulo, pues voy a hablar, como no puede ser de otra manera, del ajedrez dentro de nuestro Real Casino de Madrid. Durante el siglo XX, el casino estuvo bastante activo en la organización de eventos de ajedrez. La primera evidencia que tenemos en la hemeroteca es una carta de 1902 dirigida al presidente del casino por el presidente del Centro del Ejército y la Armada, invitando a los socios al Torneo Nacional de Ajedrez, realizado con motivo de la coronación de Su Majestad el Rey Alfonso XIII, que era gran aficionado al ajedrez. En dicho torneo se proclamó campeón de España Manuel Golmayo, cuyo reinado duró, como dije anteriormente, 28 años, hasta que fue derrotado por el doctor Rey Ardiz en 1930. En 1910 se compraron relojes para la futura sala de ajedrez, que se inauguró en 1912. En 1919 se celebró un torneo entre nuestro casino y el Círculo de Bellas Artes. El 6 de febrero de 1920, Capablanca dio unas simultáneas contra 30 socios. En 1920 también, el ajedrecista francés M. Mortel disputó varias partidas de exhibición. En mayo de 1921, el rey Alfonso XIII jugó la partida inaugural del Campeonato de España en nuestro casino, contra el campeón de España, Manuel Golmayo. Después de la partida, que fue ganada por Su Majestad Alfonso XIII, los periodistas entrevistaron a Manuel Golmayo, preguntándole si había habido algún trato de favor. A lo que respondió que no, que el rey había jugado muy bien y que la única ventaja que le había dado era la pastada, que eran 3 tiempos en la apertura. Para las personas que no sepan lo que significa eso, significa que Su Majestad pudo mover 3 veces seguidas en el inicio de la partida. Esto era la versión oficial. En las versiones oficiosas hay otros comentarios que no voy a sacar aquí a la luz. En 1922, el campeón del mundo, Alekhine, disputó varias partidas contra Manuel Golmayo. En la pantalla se ve a Alekhine jugando sin mirar al tablero contra Manuel Golmayo. En 1928 se celebró aquí la Copa de Casinos, en la que participaron junto a nosotros los clubes más destacados de Madrid: el Casino Militar, Bellas Artes, la Gran Peña y la Unión Mercantil. Comenzó el 6 de febrero y se prolongó durante un mes, ganando el trofeo que fue donado por el duque San Pedro de Galatino, nuestro casino, siendo nuestro consocio Luis Talavera el jugador más destacado, con 17 puntos de 20 posibles. En 1941 se celebró en nuestro casino otro torneo nacional de ajedrez, con victoria del doctor Ramón Rey Ardiz. En 1944 se celebró el Torneo Nacional de Ajedrez, tras petición de la Delegación Nacional de Deportes, que jugó Arturito Pomar con 13 años de edad. Ahí en la imagen parece que está incluso con su madre. Hubo nuevos torneos en los años 1951, 57 y 59. En 1963 se celebró el encuentro España-Suiza. En el 64, el España-Holanda.
y en el 65 el París-Madrid. En 1976 se celebró el primer campeonato de la Federación Castellana de Ajedrez en el Torreón. Desde esta fecha hubo un paréntesis de 40 años hasta que en 2016 se retomó la práctica del ajedrez en nuestro casino, habiéndose celebrado hasta la fecha 5 torneos. Siendo el campeón actual nuestro consocio Ignacio Herrero, que no ha podido estar presente porque se encuentra jugando un torneo de ajedrez en Pueblo Nuevo. En el mes de junio de este año también se celebró el primer torneo de rápidas, que siendo el campeón nuestro consocio Federico Hernández Jr., que me parece que no le tenemos aquí presente. De igual manera, se han celebrado torneos con clubes con los que tenemos correspondencia de Francia, Inglaterra e Islandia. Unos segundos de gloria para el conferenciante. En pantalla, una foto de los integrantes de ambos equipos en el encuentro que se celebró aquí en nuestro Real Casino contra el de Royal Automobile Club, así como la placa conmemorativa de dicho evento. Por último, una foto de los consocios que viajaron a Reykjavik con motivo del 6º torneo de interclubes y que están posando frente a la tumba de Bobby Fischer. Y para terminar, decirles que en la actualidad existe en nuestro casino una escuela de ajedrez que dirige el profesor titulado por la Federación Madrileña de Ajedrez, don Francisco Cazorla, que iba a estar presente, pero que se ha puesto enfermo y no ha podido venir. Hay apuntados en la actualidad 15 socios y existen clases para todos los niveles, desde iniciación, intermedio y avanzado, por lo que les animo a apuntarse. Y hasta aquí la conferencia. Pero antes de terminar, me gustaría agradecer a don Jesús Gallego Pérez, vicesecretario del Real Casino de Madrid, por la apertura del acto, al ilustrísimo señor don Alfredo Gómez Gil, director de la tertulia poética del Casino de Madrid, por sus palabras y por darme la oportunidad de dar esta conferencia. Al bibliotecario del Real Casino, don Miguel Ángel Ramírez, y a su ayudante Noelia, por la documentación y las fotos del siglo XX que me han enviado, a la directora de comunicación, doña Susana Rivera, y a Rosa Figueroa, por las fotos actuales, a José Andrés Rodríguez, por las facilidades que me ha dado con los medios técnicos, y a mi esposa Fausti, que está aquí presente, por la paciencia y la comprensión que ha tenido durante el tiempo que le he dedicado a esta conferencia. Y a mi hija Marta, que también está presente, y a mi hijo Javier, que aunque quería estar no ha podido venir, por su gran ayuda en la presentación que han visto todos ustedes aquí. Y sobre todo, también agradecerles a todos ustedes, queridos consocios, familiares y amigos, por haberme acompañado en este acto y por su atención. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Juan Manuel, por tan ilustre conversación que nos ha tenido aquí con usted y sobre todo para presentar lo que es el ajedrez a los neófitos como yo, que aunque sí me ha gustado y siempre he jugado, pero de una forma muy autodidacta también y menos pragmática o menos doctoradamente como ustedes. Y simplemente voy a hacer alguna cosa que me viene muy bien, que no la iba a decir, pero es que esta mañana precisamente he estado en un acto
de la Universidad Complutense, por la Cátedra de Deporte y Salud Mental de la Universidad Complutense, dirigida por doña Pilar Martínez Curedo y por doña Ana Jiménez, que son dos psiquiatras en salud mental deportiva. Y el ajedrez precisamente ha salido a colación diciendo que es uno de los deportes, si no el mejor, pero uno de los mejores, precisamente en los estudios que han hecho de todos los deportes, que todavía quedan muchos, pero entre ellos el ajedrez sí que hay muchísima ya bibliografía, etcétera, precisamente para la salud mental de la gente pues ya de una determinada edad a partir de los 45-50 años. Y efectivamente por lo que los 9 puntos que nos has dicho, Juan Manuel, pero sobre todo porque es y tiene concentración, es emocional, sociabiliza y sobre todo pues que es muy beneficioso para no tener o paliar la depresión. Es lo que nos han comentado esta mañana y me ha gustado y me ha venido justo para cerrar este acto, que creo que ha sido bastante importante e interesante. Muchísimas gracias a todos ustedes y sobre todo a Juan Manuel y a don Alfredo como director de la tertulia, que la verdad es que para mí por lo menos, como les he dicho a ellos, se debuta con picadores en este primer acto ya con bastante gente y darles nuevamente las gracias a todos ustedes. Queda cerrado el acto. No ha dicho